Cuarto y último bloque, amigos, de Implicados en la Tarde. Continuamos con Facundo Bey, que nos trae todas las noticias, o mejor dicho, nos da un pantallazo general de lo que pasa en la política. Había quedado pendiente el tema hablábamos de los candidatos del kirchnerismo, que sería nuevamente Filmus. Por ahora se especula con eso. Perfecto. Bueno. Pero es algo que tienen rumores. que definir, claro, entre hoy y mañana. Claro. Porque ya cierra. Por eso a mí me parece, raro que no se sepa. ¿No? Que a mí. Se lo No, deben tener seguramente. guardado así. Pero bajo la bueno, manga. tampoco van a Sí. sorprender con mucho. Exacto. Es decir, no hay- Bien. El 12 de julio empieza la campaña Sí. y termina el 9 de agosto, 2 días antes de las primarias. Ok, bueno, tenemos más temas para hablar de Sí. nuestro país. El titular de la Federación Agraria, Bussi, anunció durante el transcurso de la semana pasada que a partir de mañana se va a hacer formal la declaración. Se inicia un paro en lo que respecta a la comercialización de granos y cereales. Ajá. Otra vez conflicto. Otra vez conflicto entre la mesa de enlace y el gobierno nacional. Realmente cuál va a ser la resolución que se tome no es algo que podamos saber por ahora, pero él desde su lugar y representando al resto de la mesa de enlace, sugirió que no va a haber no debería haber ningún tipo de problema con abastecimiento ni tampoco con el tema de carnes. Claro. Ok. Porque favor. supuestamente Hacienda entraría, pero en forma parcial dentro de este paro, así que bueno, esas son las expectativas que hay. ¿Cuál es el pedido? El pedido es que bajen los costos, bueno, Claro. en Los parte porcentajes, ¿no? Impuestos. De los el impuestos. el gobierno salió a cruzar a partir de la estatización que se hizo la semana pasada, se anunció que se va a realizar sobre los trenes de carga de la compañía brasilera AL. La motivación que esgrimió el Poder Ejecutivo fue a través de Florencio Randazzo, por incumplimiento de contratos y porque se hizo una auditoría durante el año anterior y se demostró que habían pagado el 30% del porcentaje de los gastos de la concesión estaba dedicado a multas porque no cumplían con nada de lo que debían cumplir desde el 99. Esa era la motivación era el incumplimiento de contrato para realizar la estatización y quitar la concesión, y el objetivo era justamente bajar los costos del transporte de granos y cereales, entre otras cosas, ya que el tren va de San Juan, San Luis, Mendoza, Córdoba y tiene un ramal que termina en Buenos Aires y en Rosario, que son los dos puertos principales para la exportación de materias primas y de productos agropecuarios, Sí. y otro ramal por la Mesopotamia que pasa por todo el complejo sojero. Ahora, este conflicto, ¿no? Teniendo en cuenta por ahí, en parte mito o no, ¿no? De la gran cantidad de dinero que mueve el campo, Sí. digo, es real. Sí, ¿no? claro. ¿Está bien los impuestos? ¿Se hace para atacar a uno de los fuertes de los fuertes opositores que pueden llegar a ser? No hablo a nivel electivo ni de electoral, perdón, sino a nivel, la iglesia, el campo y el gobierno siempre fueron los tres poderes en conflicto, ¿no? Entonces digo, ¿es correcta la utilización de estos porcentajes tan altos de pago de impuestos? ¿No es correcta? ¿Se hace para maltratar o a punto pinchar Claro. al campo? No, porque mucho Es- no entiendo. Es ¿no? muy complejo el tema porque uno no podría decir que el campo es algo, no es una entidad. El campo es una construcción discursiva que aparece en los medios y que en realidad engloba una serie de actores que son todos muy distintos, que tienen márgenes de ganancia muy distintas. Claro. La semana pasada se vio, por ejemplo, una protesta de los intermediarios, en la que demostraban, de los productores, que demostraban que los intermediarios quitaban un porcentaje muy alto y multiplicaban quizás por 7 o por 8 el costo de lo que el precio que recibían. llega al supermercado Entonces, es muy distinto al que sale, digamos, de la producción. Si recordamos lo que fue la resolución 125, en líneas generales uno diría, a los mayores productores, es lógico que el Estado, y digo, esto pasó en muchos gobiernos, incluso, por ejemplo, recuerdo en el gobierno de Onganía, un gobierno de facto también quiso elevar las retenciones y obtuvo como respuesta un lockout del campo. O sea, digo, es realmente la sociedad rural y las agrupaciones que las nuclea tiene un poder muy fuerte,
Y es cierto que la economía argentina se mueve al ritmo del comercio exterior que produce el campo. Exacto. Ahora, la verdad es que, como te decía, tiene actores muy diferenciados respecto de los márgenes de ganancia, de propiedad, los arrendadores, etcétera, etcétera, los arrendatarios, que en realidad las políticas fiscales que se toman respecto de todos ellos tienen que estar focalizadas según las capacidades y el trabajo que aporta cada uno. Claro. También es cierto que hay una concentración muy fuerte en lo que es las tierras en muy pocas manos. Y por otro lado, las exportadoras, muchas son extranjeras. Entonces, del otro lado no es que hay nada más un señor terrateniente malvado que está tratando de acopiar. También está Cargill, están empresas que son estadounidenses, inglesas, francesas, alemanas. Entonces, la verdad es que el interlocutor del gobierno no es nada más digamos, un conglomerado de actores nacionales bien definidos, sino que también hay capital extranjero. Entonces, la verdad es que los intereses están cruzados, superpuestos, y es más una forma de hacer política, la discusión con el campo, que una puesta en escena de una situación que es mucho más compleja y que llevaría, la verdad, muchos años de desentramar, sentándose por un lado los actores principales del mundo agropecuario y por otro lado todos aquellos que tienen que ver con las políticas públicas nacionales. Bien, bueno, por lo menos aclaramos algunas dudas. ¿Queda algo más ahí para charlar? Hoy es un día de definiciones porque ingresa el Juzgado Federal de Servini de Cubría las apelaciones respecto de la constitucionalidad, la viabilidad de la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura. Muchas acusaciones, ¿no? Hubo muchos amparos a nivel nacional. Veremos qué es lo que pasa, pero lo que sí salió a aclarar el gobierno por varios de sus portavoces es que en ningún momento peligra la realización de las elecciones. Claro. Que en algún momento hubo un fallo ligeramente ambiguo que dio a entender que al anularse la elección de los consejeros se anulaban también las elecciones. Entonces esto ya se aclaró. Las elecciones siguen son. Después vemos si vamos a votar. En este momento no es que no se van a hacer las elecciones del Consejo de la Magistratura, ni que sí, sino que están en una pausa hasta que haya una sentencia firme. Bien. Ok, y hoy Servini de Cubría hoy lo decide, hoy o mañana. Sí, hoy mismo ya tendría que haber alguna Porque definición. Ya si el miércoles ya están las listas, Exactamente, que tener también esas listas. La oposición trató de armar un frente en que hacer una lista única para consejeros y sí, la verdad es que tienen 48 horas como mucho para expresarse. Qué difícil es también, me parece, para el ciudadano que tiene que elegir esto, ¿no? Sí, es una elección nueva, por empezar, difícil, ¿no? de una institución con la que la verdad la ciudadanía no tuvo nunca ningún tipo de contacto y que sus miembros no tienen un estatus del mismo modo que tienen todos los legisladores, diputados o senadores dentro de una cámara. Ellos están dentro de un partido político y por eso se agrupan, pero... En este caso también la elección tiene que ver con criterios profesionales, porque van a tener que elegir en la lista, hay abogados, hay académicos, hay jueces, entonces realmente es muy difícil para el elector saber si cada uno, además de tener un alineamiento ideológico, tiene una... capacidad para poder realizar el trabajo. Eso te iba a decir, digo... ¿Cómo hacemos? Tenemos que leer el currículum de todos. Bueno, por eso digo, pero quienes voten, ¿están capacitados para votar eso? ¿No? Bueno, o sea, en nunca realidad estamos capacitados para no, votar. eso es clarísimo, pero por lo menos después de cierta edad la elección de estar capacitado no va por uno. Yo diría que es al revés. ¿Pero con qué criterio se Si uno tiene fe democrática, tendría que decir que todos estamos capacitados para elegirlos. Sí. Lo que no estamos al tanto es si los que vamos a elegir están capacitados para ejercer su cargo. A eso, bueno, claramente, nosotros estamos capacitados para votar, pero si uno no tiene si uno no conoce medianamente lo que va a votar... A ver, no conocemos a las cabezas, mucho menos vamos a conocer a toda una lista de abogados, jueces... Por eso esta elección... se dé esta posibilidad de votar a los miembros o no, va a ser una elección puramente política, de votar a favor o votar en contra, o lo que sea, pero no va a haber ese criterio en el electorado en general. Como de azar, de agarrar y decir, bueno... O simplemente por decir, si estos miembros son orgánicos con una idea o con una tendencia, yo los voto.
Claro. Lo ideal sería, después de esta elección, si todos nosotros tenemos esta inquietud, tenemos 2 años para prepararnos para volver a votar la próxima las elecciones. Y informarse. Si ya de la próxima elección, un mes antes, volvemos a poner el mismo problema de que no conocemos a los candidatos, ya es un problema nuestro. Social. Seguramente. Bueno, seguramente ¿cuántos miembros no hay en la política? Bueno, gracias, señor Facundo Bey, gracias como siempre. Venga, vamos a gracias a todos amigos por acompañarnos en esto que vamos a llamar Implicados en la Tarde. Mañana... no es mamadora, es la mamadora. ¿Pero van directo, van al camarín? ¿Qué? Bien. Mañana mamadora con nosotros y como siempre Noticias Implicadas. Sí, todo lo que respecta a Implicados en la Tarde. Gracias por acompañarnos, que tengan una muy buena tarde.